Hola a todos, bienvenidos a esta presentación. Hoy hablaré del tema de actitudes hacia la diversidad como puentes o abismos para construir una sociedad más humana. Comenzaré por presentarme. Mi nombre es Guadalupe Morales y trabajo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante varios años estuve explorando las actitudes hacia la discapacidad y también estuve investigando sobre la vida afectiva de las personas con discapacidad intelectual y física. Esto me dio la oportunidad de convivir y de vivir experiencias profundamente humanas con niños y jóvenes con síndrome de Down, con dificultades motoras o con condiciones como el autismo. Trabajar con las personas con discapacidad me dio la oportunidad de ver que muchas veces esta población enfrenta los retos con un mayor número de dificultades o también de obstáculos. Esto no tiene que ver necesariamente con su discapacidad o con su condición de vida, sino con el contexto en el que se desenvuelven o se desarrollan, el contexto social, el contexto económico, el contexto político. Estas barreras contextuales hacen que las personas con discapacidad enfrenten dificultades significativas para sobrevivir en su vida cotidiana. Por ejemplo, sabemos que las personas con discapacidad tienen mayores dificultades para encontrar un empleo productivo y remunerado. Además, tienen muchísimos obstáculos para poder acceder a las fuentes de realización personal, y esto hace que su calidad de vida disminuya. De hecho, una parte de esta población experimenta altos índices de pobreza y también la mayoría de ellos en algún momento de su vida ha tenido experiencias de discriminación. Estos dos aspectos de los que acabamos de hablar, pobreza extrema y discriminación, son relevantes porque además de tener severas implicaciones en la vida y el desarrollo de las personas con discapacidad, también son indicadores claros del nivel de desarrollo humano que una sociedad experimenta. Entonces la pregunta sería, ¿cómo saber cuánto desarrollo humano ha alcanzado nuestra sociedad para poder brindar los espacios físicos y humanos para que las personas, todas, con y sin discapacidad, alcancen su máximo desarrollo? Una forma de darnos cuenta de qué aspectos debemos de trabajar como sociedad para crear ambientes más inclusivos y equitativos es el tomar conciencia de los juicios que hacemos o tenemos sobre la discapacidad y del origen de estos juicios, ya sea que estén basados en mitos, en ideas e información equivocadas, en creencias sin fundamento o bien en estereotipos o sesgos que viven en nuestra mente. Es importante comprenderlos y para ello la psicología cognitiva nos ofrece diferentes herramientas de investigación. Por ejemplo, con técnicas de representación mental podemos saber cómo las personas significan la discapacidad. Esto es útil para saber, por ejemplo, qué actitudes o acciones son más probables que tomen aquellas personas que están involucradas en la educación de los estudiantes con discapacidad. Precisamente en el 2017 llevamos a cabo un estudio de representación mental sobre la discapacidad. Para ello hicimos un diagnóstico sobre los esquemas de conocimiento en un grupo de estudiantes que estaba siendo entrenado para la atención a personas con discapacidad. Lo interesante del estudio es que pudimos determinar que había participantes que contaban, a pesar de que habían tomado el curso, contaban con esquemas estereotipados de las diferentes condiciones que se revisaron en el curso y que estaban relacionadas a la discapacidad. Y había participantes que contaban ya con un esquema de conocimiento más formal y académico. Esto es de relevancia porque precisamente este grupo de estudiantes posteriormente se incorporaría a la práctica con el tratamiento de personas con discapacidad. Si un estudiante no cuenta con los recursos de conocimiento académico para el trato de las diferentes condiciones, es muy probable que su trato hacia la persona y las estrategias de intervención que utilice, pues no sean las más adecuadas.
Por otra parte, los sesgos cognitivos que se tienen cuando hay esquemas que son estereotipados, como en la primera parte, llevan a tomar decisiones que generalmente no tienen beneficio para las personas con discapacidad. Este tipo de estudios es muy relevante porque nos permite ver las mentes que en cierta forma moldean el ambiente y las circunstancias que rodearán a la persona con discapacidad. Son estas mentes las que en muchas ocasiones deciden cuáles son los límites de las personas con discapacidad, incluso aunque esos límites en muchas ocasiones no sean reales. Los estudios de representación mental nos permiten dar cuenta de una verdad que tiene un impacto sobre la vida de las personas con y sin discapacidad. Esto es, los ojos ven lo que el cerebro quiere. Es decir, solamente se puede partir de aquello que conocemos, de aquello que hay en nuestra mente. Los juicios, las ideas no parten de la nada, parten de aquello que tenemos dentro de nuestra mente. Si nosotros no conocemos el contenido que tienen las personas en su mente sobre la discapacidad, poco podemos hacer para intentar quebrar esquemas, cambiar estereotipos, desmentir los mitos y ayudar a combatir los sesgos que minan la interacción con las personas con discapacidad. Nuestra mente nos empodera con mecanismos que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a nuestro medio. De hecho, en muchas ocasiones estos mecanismos nos permiten salvaguardar nuestra vida. Por ejemplo, en 250 milisegundos nosotros podemos saber si algo es peligroso o no para nuestra integridad física y en cuestión de milisegundos podemos tomar una decisión y realizar una acción para resguardarnos de este peligro. Pero también estos mecanismos juegan un papel importante cuando interactuamos con otras personas e incluso nos pueden llevar a tomar decisiones y acciones que no son tan funcionales. Por ejemplo, cuando conocemos por primera vez a una persona, podemos cerrarnos a la interacción con esa persona porque a primera vista la persona nos pareció que no era compatible con nuestro carácter. Es decir, nosotros hicimos un pronóstico en 250 milisegundos acerca del carácter de la persona. Esto es un mecanismo que tenemos de manera automática. Juzgar de manera automática es algo que nos permite tomar decisiones en el momento. Sin embargo, en algunas ocasiones, este tipo de mecanismos puede llevarnos a tomar decisiones que no son productivas ni tan funcionales para nosotros como para las personas que interactúan con nosotros. Estos mecanismos evaluativos también juegan un papel importante dentro de la educación. Por ejemplo, en un salón de clases, cuando el maestro entra por primera vez, los estudiantes en cuestión de milisegundos están tomando juicios o están haciendo juicios acerca de cómo será su relación con el maestro e incluso realizan pronósticos sobre qué también les irá en esa clase. De hecho, desde ese momento ellos toman ya una actitud que sin duda impactará su desempeño académico. Por otra parte, el maestro también toma posturas actitudinales hacia los estudiantes, realiza juicios con las claves visuales y auditivas que tiene en ese momento y realiza pronósticos acerca de la probabilidad de éxito que tendrá un estudiante o incluso el grupo completo para alcanzar las metas que se han planteado en ese curso. Entonces, ¿juzgar es malo? ¿Estos mecanismos tienen un impacto negativo en nuestras vidas siempre? Los mecanismos evaluativos con los que cuenta nuestra mente son muy importantes porque nos ayudan a determinar cuál es la probabilidad de que algo suceda, a tomar decisiones importantes y a actuar en ciertos momentos. Las dificultades se presentan cuando en nuestra mente se cometen errores en el procesamiento de la información, ya sea cuando seleccionamos información del ambiente, sea cuando la codificamos o la interpretamos.
Y estos errores se pueden dar tanto en el procesamiento automático de la información como en el procesamiento controlado de la información. Es decir, cuando la información llega y no tenemos el control voluntario sobre qué información queremos seleccionar o codificar o interpretar, o también cuando decidimos de manera voluntaria qué es lo que queremos creer. La forma en cómo procesamos la información influye en nuestra percepción y la interpretación de los eventos a los que estamos expuestos. También la forma en cómo percibimos a las personas con las que interactuamos. Y este procesamiento está influido por aspectos de tipo evolutivo, de tipo cultural, por nuestra experiencia a través de la vida, por el contexto en el que estamos, por nuestras propias características o por los esquemas que ya hemos almacenado en nuestra memoria. Hoy vamos a ver algunos de los estudios en donde vemos cómo afecta la experiencia, el contexto y nuestros esquemas en las decisiones, en las opiniones, en las percepciones que tenemos con respecto a la discapacidad. En el 2018 realizamos un estudio sobre las actitudes hacia la educación inclusiva con maestros de educación especial y maestros de educación regular. Los resultados mostraron que los maestros de educación especial tenían una actitud mucho más favorable que los maestros de educación regular hacia las experiencias de educación inclusiva. Esto puede deberse a varios motivos, entre ellos al factor de experiencia. Notarán que la mayoría de los maestros de educación regular habían tenido experiencias inclusivas en su salón de clase, mientras que los maestros de educación especial no habían participado en programas de educación inclusiva de sus estudiantes al sistema de educación regular. Y esto puede hacer una diferencia dado que los maestros de educación regular podían tener un panorama un poco más amplio sobre las dificultades y las ventajas o los recursos con los que se cuenta para poder lograr esta experiencia en su campo educativo. Por otra parte, una hipótesis podría ser que las personas juzgamos de una manera más favorable siempre al grupo al que creemos pertenecer. Aquí sería muy interesante saber eh, de qué forma los maestros, tanto de educación especial como de educación regular, conceptualizan la discapacidad. Si la ven como parte de o como parte de la identidad de su grupo o como si fuera un grupo separado del grupo al que ellos pertenecen. Esto es muy interesante porque en otros estudios se ha mostrado que las personas tienden a tener juicios más favorables sobre el desempeño de los integrantes de su grupo o del que ellos consideran su grupo que sobre los integrantes de grupos a los que ellos consideran externos. Para explorar la hipótesis anterior se llevaron a cabo varios estudios de representación mental y aquí presentaremos los resultados preliminares de uno de esos estudios, en donde participaron maestros de educación regular con experiencia en educación inclusiva. Noten que estos maestros en su representación mental resaltan 4 ejes importantes para lograr una educación inclusiva. El primero es tener metas y valores relacionados a la inclusión. Especialmente con respecto a la aceptación de los estudiantes con discapacidad y al trato con igualdad entre estudiantes con y sin discapacidad. Por otra parte, el aseguramiento de ciertas condiciones humanas y ciertas condiciones ambientales que favorezcan el logro de estas metas y la práctica de estos valores. Por ejemplo, en cuanto a las condiciones humanas, se requiere la participación activa, la participación de los protagonistas involucrados en el proceso de educación inclusiva, alumnos, maestros y padres de familia.
por otra parte, el trabajo conjunto y la atención centrada en la inclusión de las estudiantes con discapacidad. Por otra parte, el aseguramiento de las condiciones para que esta atención se dé de la mejor manera, como el apoyo recibido entre los protagonistas y también por parte de la institución y por otra parte las adecuaciones tanto físicas como curriculares que se requieren para ayudar o contribuir al logro de las metas de educación inclusiva en esta institución. Lo interesante de los resultados de este estudio es que los maestros que participan en este tipo de programas tienen una visión, bueno, en esta muestra en específico que se llevó a cabo en una escuela de la zona norte del país, eh, pues es claro que los maestros tienen una visión ya bastante amplia sobre lo que se requiere para poder lograr los objetivos de una educación inclusiva. Esto tiene que ver con la experiencia que ellos van adquiriendo a lo largo de su participación dentro de este tipo de programas. Este estudio nos muestra que estos participantes, maestros de educación regular, tienen una actitud propositiva en la participación de los programas de educación inclusiva. Pero ¿de qué manera estos maestros llevan a cabo su participación en situaciones muy particulares? Para indagar un poco sobre esta pregunta, nosotros diseñamos y aplicamos una serie de estudios basados en la teoría de la integración de la información de Norman Anderson, que propone que las personas consumimos información del ambiente, por ejemplo, en este caso, información sobre el estudiante, el tipo de discapacidad que presenta un estudiante que quiere ser parte de un programa de educación inclusiva. En este caso, por ejemplo, las personas pueden extraer piezas de información relacionadas al tipo de discapacidad, a la severidad de la discapacidad o a la cualidad de la discapacidad. También pueden extraer información sobre el contexto que vive este estudiante, tanto a nivel social, a nivel familiar, incluso a nivel escolar o sobre la situación sobre la que se dará el programa de educación inclusiva. Por ejemplo, si ese programa cuenta con maestros con experiencia o maestros sin experiencia en educación inclusiva. Después, todas estas piezas de información son valuadas y se le otorga un valor que después ese valor es integrado a través de una operación a la que se le conoce como una operación algebraica, una operación cognitiva algebraica y finalmente termina en un juicio, en una respuesta psicológica que lleva a la persona a una acción. Por ejemplo, en el caso de este estudio, se diseñaron escenarios donde se narraban situaciones de estudiantes en los cuales se describía, por ejemplo, el tipo de discapacidad que tenía el estudiante, el contexto en el que vivía y la situación bajo la cual se daba la experiencia de educación inclusiva. Después, los maestros tenían que leer esos escenarios considerando los factores, otorgar psicológicamente valores y después hacer un juicio sobre la probabilidad de que un estudiante lograra con éxito la experiencia de educación inclusiva. Obviamente esto los llevaría después a tomar decisiones para apoyar o no a que el estudiante fuera considerado para integrarse a un programa de este tipo.
Este es un ejemplo de los escenarios que a los que los maestros fueron expuestos y podemos ver, bueno, las diferentes piezas de información. Por ejemplo, la severidad de la discapacidad, el tipo de discapacidad, el entorno, el contexto en el que se encontraba el estudiante o la estudiante y el contexto escolar en el que se daría esa experiencia de educación inclusiva. Estos son algunos de los resultados que se obtuvieron con estos estudios. En el caso de los maestros de educación especial, la expectativa de éxito en la experiencia educativa inclusiva fue moderadamente positiva. Ellos consideraron para hacer sus juicios como el factor principal el nivel de discapacidad del estudiante y después consideraron la experiencia que tenía el maestro para poder ayudar al estudiante a lograr una experiencia educativa de tipo inclusivo. Aquí en la gráfica podemos observar en el eje vertical el nivel de estimación que ellos tenían sobre la probabilidad de éxito que un caso podría lograr dependiendo de la severidad de la discapacidad que presentaba el estudiante o dependiendo y también en combinación con la experiencia que tenía el docente para llevar a cabo ese tipo de casos. Noten que hay una diferencia bastante significativa entre el nivel de discapacidad severo con respecto al pronóstico que tenían en términos de discapacidad media y baja. Es decir, entre más severa fuera la discapacidad, menor probabilidad de éxito tenían los casos de inclusión según el juicio de los maestros de educación especial. Y entre más experiencia tuviera el docente, mayor iba a ser la probabilidad de éxito en los casos de educación inclusiva. Aquí podemos ver en la gráfica que cuando los maestros tenían experiencia, eh, el, el nivel de estimación era mayor que cuando los maestros no tenían experiencia. Y así en cada uno de los paneles podemos notar esas diferencias. Por otra parte, este mismo instrumento se aplicó a estudiantes que también tendrían después la posibilidad de participar en programas de educación, de educación inclusiva. Los estudiantes que participaron estaban inscritos en la carrera de psicología y llevaban algunas materias con acentuación en la atención a la discapacidad, porque también se preparan para ingresar al campo de educación especial o al campo de educación regular para apoyar a los programas de educación inclusiva. Aquí notamos que ellos tenían un pronóstico positivo moderado alto hacia alcanzar el éxito en la educación inclusiva en los casos que leyeron. De hecho, tenían un pronóstico más favorable o un poco más favorable que los maestros de educación regular. Mientras que los maestros de educación regular tuvieron una media de 6, los estudiantes de psicología tuvieron una media de 7. Por otra parte, los maestros de educación especial consideraron como el factor más relevante para alcanzar el éxito en la educación inclusiva el grado de severidad con el que ingresaba el estudiante al programa de educación inclusiva, mientras que los estudiantes de psicología consideraron que el factor relevante para lograr el éxito en este tipo de experiencias es la experiencia del docente en los programas de educación inclusiva. Si el docente tenía experiencia, entonces el nivel de éxito podría ser mayor que cuando el docente no tenía experiencia en este tipo de programas. Noten que las distancias entre
del nivel de éxito que se puede tener dependiendo de la discapacidad no es tan diferente en este caso en comparación como el patrón que mostraban los maestros de educación especial. Aquí probablemente el factor de experiencia tiene que ver con estas diferencias en el juicio que presentaron los maestros de educación especial comparados con los estudiantes de psicología. Como habrán observado, los estudios basados en la teoría de la integración de la información son muy valiosos para obtener información acerca de los mecanismos cognitivos que subyacen o que generan los juicios acerca de diferentes aspectos de la educación inclusiva y la discapacidad. En este caso, vimos, por ejemplo, juicios asociados a la probabilidad de éxito que son generados a través de mecanismos de selección e integración de diversos factores que se pueden encontrar en ambientes reales, como por ejemplo las características del estudiante que se quiere involucrar en una experiencia de educación inclusiva o la experiencia que los maestros tienen con respecto a este tipo de programas o incluso las condiciones o el nivel educativo en el que se desea realizar este tipo de experiencias. Los estudios de álgebra cognitiva tienen esta particularidad de que pueden llevar a aquellas personas que participan a situaciones reales, a evaluar situaciones que son probables, probablemente ellos se puedan enfrentar en la realidad. Comprender los juicios y las actitudes hacia la discapacidad y hacia la educación inclusiva es muy importante, porque precisamente son estos factores los que en muchas ocasiones determinan o impactan el nivel de oportunidades al que las personas con discapacidad podrán acceder y en esta medida también impactan el nivel de desarrollo que ellos pueden alcanzar en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven. No se puede heredar a las nuevas generaciones lo que no se tiene como sociedad. Por ello, cultivar y ejercer los valores de equidad y de respeto hacia la humanidad de todas las personas con y sin discapacidad es un legado sin duda invaluable para las nuevas generaciones.